Somos Cintia y Melissa y en este podcast compartiremos diversos temas sobre fe, familia, maternidad, educación y buenos libros, reflexionando sobre el camino que Dios ha dispuesto para cada uno y la grandeza y felicidad de ser únicos e irrepetibles. ¿En qué orden de prioridad deberíamos ocuparnos por cada miembro de la familia? ¿Quién debe estar primero, el esposo o los hijos? Ante todo, ¿somos esposa o madre? Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast, Únicos e Irrepetibles. Esta vez hemos elegido un tema muy interesante para reflexionar juntos. La pareja primero, ¿simple eslogan o búsqueda sincera? Hola Melissa, ¿cómo estás? Hola Cintia, muy contenta de hacer un nuevo episodio, de estar juntas de nuevo, muy contentas por la acogida del primero, así que ansiosa de comenzar. Muy bien, entonces comencemos y vamos a presentar nuestro texto disparador del día de hoy. El texto de hoy es de la autora española María Calvo y está extraído de un libro que se llama La mujer femenina. Decir hoy en día que el hombre puede ser la clave para que la mujer logre el tan deseado equilibrio entre su vida familiar y profesional puede resultar extraño en un momento social e histórico en el que el varón parece ser la fuente de todos nuestros problemas. Perjudicial, perturbador, prescindible. Decir asimismo que resulta esencial para nuestro equilibrio personal como mujeres y madres poner el lugar prioritario a nuestro marido siempre por delante de los hijos es algo que pocas personas comparten, pero que muchos expertos recomiendan. Sin embargo, la realidad es que la gran revolución del hombre como padre es precisamente la liberación de la mujer como madre. Para ambos la consigna debería ser la pareja primero. No se trata de un eslogan, es algo que debemos buscar sinceramente, una medida de sabiduría. Una sana relación de pareja es el mejor antídoto contra los excesos del dominio materno que nos autoesclavizan, a la vez que garantía de libertad y autonomía para el hijo en un marco de seguridad y felicidad. El hijo verdaderamente libre, desde el punto de vista psíquico, es el hijo de la pareja. Hasta aquí el texto de María Calvo, pero para llevarlo a casos concretos, ¿sabían que en nuestro país, Argentina, las estadísticas muestran una disminución en los matrimonios y un aumento importante de las uniones civiles y los divorcios? Las causas son muchas: económica, libertad de la mujer, trabajo, profesión, pero podemos concluir que todo se resume a una sola: el egoísmo en una sociedad egocéntrica y hedonista, que no da lugar a la entrega mutua. De hecho, datos provenientes del Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el primer cuatrimestre de 2024, en la ciudad se registraron 1.130 uniones civiles, una cifra que marcó un incremento récord del 60% respecto al mismo periodo de 2023, y los matrimonios por su parte disminuyeron un 12%, de 3.078 celebrados en 2023 a los actuales 2.711 en 2024. Si estas cifras por sí solas nos llaman la atención, no menos lo hace la manera en que la prensa presenta esta noticia. Observen la mirada de un diario argentino muy reconocido aquí de nombre Clarín. Cito: creemos que esta baja de la participación de matrimonios a favor de las uniones civiles puede deberse a que estas últimas tienen menor rigurosidad legal y son mucho más fáciles de disolver que un matrimonio. Fin de la cita. ¿Y qué podemos concluir entonces? Que lamentablemente el matrimonio como tal ya no se concibe como un sacramento, como algo sagrado, sino como un mero trámite, un paso formal. Y las uniones civiles, que también lo son, al ser más flexibles, o sea, menos comprometidas, permiten que los que se unen puedan tener presente desde el comienzo que se unen hasta que uno de los dos se canse, hasta que pase algo, hasta que ya no me sienta realizado, etc. En definitiva, la falta de compromiso y de entrega, el egoísmo al que hacías referencia. Es que sí, Cintia, porque si hablamos de causas, problemas económicos y laborales, la realidad es que han existido siempre. De hecho, nuestra sociedad tiene muchas más ventajas que la sociedad en la que vivieron nuestros abuelos, por ejemplo. Sin embargo, hasta hace poco podíamos conocer matrimonios con 50 o 60 años de casados, único matrimonio, quizá muchas de esos, no sé, alguien tiene en la familia un abuelo o sus mismos papás. Y eso nos hace preguntarnos, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de que pervivan
por tanto tiempo esos matrimonios. Hay dos temas que debemos tener en cuenta para poder vivir la vocación al matrimonio como prioridad. En primer lugar, valga la redundancia, priorizar el matrimonio ante todo. Y acá se me viene el ejemplo de los papás de Santa Teresita. Su mamá, Celia, solía decir, hablando de su marido, soy muy feliz con él, me hace la vida muy dulce. Lo que nos demuestra que ella y Luis, su esposo, tenían puesta su prioridad el uno en el otro. Y por otro lado, para no cambiar ese orden de prioridades, darle al marido el lugar que se merece en la crianza de los hijos. ¿Para qué? Para liberarlos a los hijos un poco de la madre. Y eso implica un acto de humildad por parte nuestra, porque implica no querer controlarlo todo, que es algo a lo que tendemos mucho, aprender a ceder, aprender a que el esposo cumpla con su papel de padre, haciendo las cosas a su manera y no al modo que lo haríamos nosotros. Que los cuiden, por ejemplo, si nosotras nos tenemos que ir, que les den de comer algo simple y no lo que nosotros le daríamos, o que le pongan la ropa, aunque no combine una cosa con la otra, pero que lo hagan. De hecho, hay estudios recientes que afirman que los hombres responsables y activos en el ámbito familiar tienen niveles de felicidad y satisfacción de aquellos que no lo son y que suelen gozar de matrimonios más estables. Además, no está de más decir que el hombre complementa a la mujer también en la crianza de los hijos y le da su nota personal, ¿sí? Yo tenía un profesor en el colegio que nos decía, los dos nos enseñan a ver el cielo, la mamá de una forma y los papás de otra, y eso es tal cual. Sí, totalmente. Es que es así. Lo que se está perdiendo de vista hoy, lamentablemente, es que todo esto de lo que estamos hablando es así no por un capricho o porque existe gente que no se quiere ayornar y entonces esto de la mujer sumisa, ¿no? Etcétera, sino porque es parte de la naturaleza humana. El hombre está dispuesto así, es un tema antropológico. En todo lo verdadero, y esto es importante siempre reflexionarlo y tenerlo en cuenta, en todo lo verdadero hay un orden, y en todo orden hay una jerarquía. Y en esa jerarquía, de algún modo, se propone una prioridad. Esa prioridad es necesaria para conservar el orden y el orden para vivir en la verdad. Lamentablemente la sociedad en la que vivimos no apunta ni a la verdad, muchísimo menos al orden, ¿verdad? En las relaciones hay también que ver cuál es la prioridad de la jerarquía del orden para vivir esta verdad. El secreto para saber jerarquizar está en saber que los hijos desean sobre todas las cosas que sus padres sean felices. Y los niños son felices con la felicidad de sus padres. Y ojo, no solo los niños, los hijos a cualquier edad. Si los padres son felices, entonces los hijos serán felices. Para ser felices se tiene que aprender cuáles son esas prioridades y también hay que trabajar esas prioridades. Primero mi esposo, segundo mi esposo, mi esposa, según quien nos esté escuchando del otro lado. Segundo mis hijos, tengo que hacer feliz a mi esposo o a mi esposa para hacer felices a mis hijos. Para resumir, la prioridad son los esposos. ¿Y no te parece, Cintia, que a veces somos más las mujeres las que invertimos esa prioridad? Por ahí el hecho de la maternidad, que realmente quedamos tan unidos a nuestros hijos desde que nacen, por un tema hormonal, digamos, biológico, muchas veces solemos prestarle tanta atención a la educación de los hijos que nos olvidamos de priorizar esto del esposo. Hay muchos casos en los que los hijos se hacen grandes y de repente se encuentran los esposos como si fueran extraños uno del otro. Totalmente. E incluso hay que tener en cuenta que esto también se debe a nuestra herida del pecado original, ¿verdad? Que es justamente el que nos desordena, el que nos quita el foco de la verdad con mayúsculas. Y de hecho no pasa solamente entre los esposos o de los padres para con los hijos. Con el resto de la familia y allegados ocurre algo similar. Veamos esos hijos que a veces están demasiado pegados a sus padres de manera desordenada, o de los padres que están por sobre los hijos de manera desordenada. Y la cuestión no es a quién debería amar. Eso no deberíamos ni siquiera planteárnoslo, sino que la cuestión está en qué orden de prioridad deberíamos preocuparnos por cada miembro de nuestra familia. Si quisiéramos, por ejemplo, trabajar todas nuestras prioridades afectivas para vivir en la verdad, el orden completo sería el siguiente. Mira, te lo voy compartiendo, Melissa, y se los voy compartiendo a todos los que están del otro lado. Estamos hablando de los esposos con respecto a los hijos, pero hay muchísimo más para ver sobre este tema. De hecho, en primer lugar, obviamente está Dios, debería estar Dios. En el Deuteronomio ya se nos dice, y amarás a tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Todo el corazón, el alma y las fuerzas de cada uno de nosotros debe estar comprometido a amar a Dios, haciendo que Dios sea la prioridad número uno. Ahora, en segundo lugar, ahora sí, deberían estar el esposo o la esposa, que son los que vienen después de Dios. Un hombre casado debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso ya aparece en Efesios. La prioridad número uno de Cristo, después de obedecer y glorificar al Padre, prioridad número uno, fue la iglesia. Y aquí hay un ejemplo que los esposos deben seguir. Primero Dios, después su esposa. Y de la misma manera las esposas deben estar sujetas a sus maridos como al Señor. También esto aparece en Efesios. Y esto a imitación de la iglesia que está sujeta a Cristo, su esposo divino. Ya por lo pronto yo he tratado este tema y lo pueden encontrar también en el canal de YouTube. Este tema está muy bien desarrollado y les voy a dejar después en la caja de contenidos la bibliografía en un libro muy interesante sobre el matrimonio que se llama El vino de Caná del padre Grum. Y también tenemos que tener en cuenta que ambos, esposo y esposa, debe ser el uno para el otro espejo de Dios, ¿sí? El esposo reflejar a Dios para su esposa y su esposa reflejar a Dios para su esposo. Y esto también se los voy a dejar en la caja de contenidos de un libro muy interesante del padre Dominique, que se titula De Eva a María. Y en tercer lugar, ahora sí los hijos. Y te cuento, Melissa, si los esposos están en segundo lugar después de Dios en las prioridades, y siendo que ya sabemos que el esposo y la esposa son una sola carne, entonces se puede deducir que el resultado de esta relación matrimonial, o sea, los hijos, deben ser la siguiente prioridad. Y ahí aparece en esta jerarquía el tercer lugar. Pero ojo, tanto esposo y esposa, que deben mirar a la primera prioridad para ser espejos de Dios el uno para el otro, los padres también deben criar a los hijos piadosos para que sean, la siguiente generación, aquellos que amen al Señor con todo su corazón, mostrando una vez más que Dios es la primera de nuestras prioridades y todas las demás relaciones deben reflejar eso. Así que vemos, ¿sí? en este orden, que siempre debemos volver a esa primera prioridad. Y en el cuarto lugar de prioridades, según nos enseña el cuarto mandamiento, debemos poner a nuestros padres. Y acá sí. Y hay muchas dudas sobre esto también, porque a veces incluso el mismo varón no sabe si primero está la mamá o primero está la esposa, ¿sí? O mismo la esposa no sabe si primero están sus padres o tiene que poner primero a su esposo, y sobre todo, por ejemplo, hasta en cosas muy sencillas de organización familiar, si tengo que seguir, no sé, con costumbres que traigo de mi casa paterna, o ya puedo darme la libertad de crear nuevas costumbres en mi hogar, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta también con respecto a nuestros padres que mientras nuestros padres vivan debemos honrarlos. Esto ya nos lo dice el cuarto mandamiento. Pero distinto es el tema de la obediencia. Los niños, sí, están obligados a obedecer a sus padres, pero un adulto ya no está obligado a hacerlo, pero sí está obligado a honrarlos. Y eso también, que sería un buenísimo tema para otro podcast, hay que reflexionarlo, hay que meditarlo, ¿sí? Una cosa es obedecer y otra cosa es honrar. Y en el último lugar de esta jerarquía, después de los padres, viene el resto de la familia, incluso aquí parientes, amigos, incluso hermanos en la fe, pero recién al final. Y bueno, lógicamente, como siempre decimos, acá debe primar el criterio, ¿sí? Hablamos de las generalidades, pero después, como incluso lo dice el título de nuestro podcast, cada familia, cada ser humano es único y irrepetible, y entonces hay que ver después los hechos particulares, ¿verdad? Pero es bueno tener este criterio general para después no equivocarnos cuando haya que trabajar sobre lo particular. Y una oración que debe estar siempre presente es pedirle justamente a Dios que nos capacite para que podamos cumplir con todas las prioridades de nuestras relaciones dentro y fuera de nuestras familias, pero en orden, ¿sí? En vistas a esta verdad con mayúsculas. Me encantó que hables, Cintia, del orden, porque Dios es orden, justamente. Entonces, mientras más vivamos ese orden de prioridades, que bueno, como dijiste recién, fruto también de de nuestra naturaleza caída al desordenarlos, bueno, más nos asemejamos también a Dios y a su orden, que en toda la creación podemos ver que existe este orden. Queremos dejarles algunos puntos para invitarlos a reflexionar, a que cada uno piense
interiorice estas ideas, las charle incluso con sus esposos o esposas. En primer lugar, reflexionar sobre la realidad, la verdad de que el matrimonio es nuestro camino de santidad. Si hemos sido llamados a esta vocación, es por ahí por donde tenemos que santificarnos. El Papa Pío XII decía, dirigiéndose a los esposos, en el sacramento del matrimonio, Dios ha puesto para ustedes la escalera para subir al cielo. Y es así, no en otro lugar, no en un apostolado concreto, incluso no solamente en la maternidad o la paternidad, sino ante todo en el matrimonio, ahí va nuestra santidad. En segundo lugar, entender que el sacramento del matrimonio como tal nos va a dar las gracias necesarias para vivir las adversidades. No tenemos que buscar un matrimonio sin problemas, como hicimos referencia al principio, esos matrimonios de 50, 60 años, lógicamente que tuvieron problemas, y a veces problemas más graves que nosotros, escasez mayores que la nuestra, la guerra, bueno, podríamos pensar muchos escenarios. ¿Y cómo hicieron para soportar todo eso justamente en el sacramento? Que es lo que decía Cintia, lo que más está faltando hoy en día, no es un trámite, no es una legalidad, ¿sí? Lo sagrado del sacramento. Entender también que la relación se fortalece en el don de uno mismo por el otro, y esto no se da en grandes sacrificios, ni regalos, ni cosas materiales, sino las cosas cotidianas de todos los días, en aprender a aceptar las pequeñas faltas, las correcciones que me hace, los defectos del otro, ¿sí? Todo eso que también, en cierta forma, se va purificando con el paso del tiempo. Preguntarnos a menudo si movemos nuestra voluntad a desear el bien de mi esposo o de mi esposa, si realmente estoy preocupado, si es algo en lo que no solamente me ocupo, sino también me preocupo. Reflexionar sobre dónde estoy hoy fijando mi amor, en mí mismo o en mi esposa o en mi esposo, o lo estoy fijando en mis hijos o en mi trabajo, si hay cuidado con esos temas. Reflexionar también si existen cosas nocivas que están desvirtuando mi relación matrimonial. Recordemos que estamos viviendo una época donde se ataca muchísimo a la familia y al matrimonio monógamo, sobre todo. ¿Y qué hago respecto a esas cosas, ¿no? Que pueden estar afectando mi relación matrimonial? Y algunos consejos prácticos para vivir la vocación matrimonial realmente como una prioridad. Primero, cuidar el día a día. En un posteo reciente, Teresa Puello, que la queremos mucho y la admiramos mucho con Cintia, pueden seguirla en sus redes de Instagram, @postmodernmeetings, hablaba de que muchas veces no se pueden llevar a cabo esos consejos que nos suelen dar de salir una vez al mes, viajar una vez al año, por distintos motivos, puede ser por temas económicos, laborales o por no tener con quién dejar los chicos. Y ella notaba en ese posteo que el verdadero amor no se mide en cenas y viajes, sino en pequeñas fidelidades cotidianas. Y es así, es tal cual, ¿no? Cuidar el día a día, el ayudar al otro cuando está muy cansado o cuando está nervioso por un tema laboral. El cuidar, no sé, el primer saludo de la mañana, los pequeños detalles. Otro consejo es dialogar seguido, no tener secretos y hablar de todo, de temas importantes, de temas no importantes y hablar de temas que no sean solamente los hijos, también de los hijos obviamente, de lo que nos preocupa, pero eh, hablar de lo que nos pasa a cada uno, si les cuesta quizá hacerse la agenda una vez, un día por semana por lo menos, un momento a solas, que no hace falta que sea fuera de la casa, para charlar, ¿sí? No solamente a qué hacemos mañana de comer, o no sé, qué hacemos con la plata del aguinaldo, todos esos temas que nos ayudan al correcto funcionamiento del hogar, sino, y por sobre todo, lo que nos sucede a cada uno, ¿no? Lo que le está sucediendo en el alma de cada uno, saber abrir el corazón al otro, porque en definitiva es la persona que hemos elegido para recorrer ese camino a la santidad y que nos debe ayudar a crecer, nos tenemos que ayudar mutuamente a crecer. Otra cosa que a mí me pareció re importante es aprender a reírnos juntos, ¿no? Reírnos de las cosas de cada día, de las ocurrencias de los hijos, de los errores, las metidas de pata, eh, recordar anécdotas de cuando estábamos de novios o de esos primeros meses de matrimonio, que mala que era cocinando o puse a lavar la ropa y se me destiñó, no sé, qué es eso, esas anécdotas que también alimentan el amor, ¿no? Y que nos hacen mucho bien. A mí me pasa que por ahí, quizás a Cintia le pasa lo mismo, hay días que estamos agotados los dos, sin embargo nos quedamos charlando hasta tarde, porque justamente eso es lo que alimenta el amor, ¿no? Entonces,
no ser estrictos con esas cosas y saber aprovechar esos momentos, sobre todo si se dan así espontáneamente. Sí, recordar básicamente que el amor está en lo sencillo, está en lo cotidiano y muchas veces la cultura o la anticultura en la que vivimos nos da otro tipo de ejemplos, ¿no? Como que eh, solamente nos podemos terminar relacionando o podemos crecer en tiempo, en este famoso tiempo de calidad, haciendo determinadas cosas, cuando en realidad no es para nada necesario. Incluso el tema de las anécdotas parece mentira, o el tema de, por ejemplo, ponernos a mirar fotos, ¿sí? Que yo creo que incluso no es casualidad que se haya perdido todo el tema del álbum familiar y de las fotos impresas, a lo que deberíamos volver de a poquito. Crea también, no solo entre los esposos, unión en el recuerdo, en la risa y demás, sino para con los hijos también, ¿no? El que nos vean contarles la historia familiar, que los abuelos puedan, o sea, permitirles también a los abuelos contar sus historias familiares, ¿no? Todo eso habla de la importancia del matrimonio, porque todo lo que se va a contar de anécdotas, de las fotografías y demás, se da en el marco de que un hombre y una mujer dijeron sí el uno para el otro ante Dios en este sacramento. Así que sencillo, lo tenemos todos en casa y lo podemos hacer. Y sabes qué, déjame agregar, Cintia, algo que me parece re importante, el ir educando también a la memoria con estas cosas a las cuales vos hacías referencia, es justamente donde podemos volver en los momentos de crisis. Una cruz, una enfermedad, la muerte de un hijo, la enfermedad de un hijo, problemas económicos, problemas laborales, ahí tenemos que volver. Esa memoria tiene que ser para nosotros de dónde agarrarnos. Pienso como Víctor Frank, por ejemplo, lo dice en uno de sus libros, eran esos recuerdos gratos los que los hicieron mantenerse vivos en el campo de concentración. Entonces, qué importante ir formando esa memoria, ir educándolas e ir formando nuestra identidad familiar, que no tiene que ser igual que la de mis papás ni que la de mis suegros, es nuestra, como vos decías recién, de ese varón con esa mujer que empezaron su historia con una fecha determinada. Por Exactamente. último, recordarles que el matrimonio, ante todo, tiene que ser una entrega, ¿sí? Para vencer ese mal de nuestro mundo que es el egoísmo. Tenemos que aprender a compartir todo, no solamente lo material, sino también lo espiritual, las virtudes, las miserias, e ir consolidándonos el uno en el otro. No basta con compartir, sino también tenemos que desear y buscar compartirnos, darnos a nosotros mismos, donarnos a nosotros mismos. Y en esto queríamos terminar haciendo referencia a lo importante que son las obras de misericordia en el marco de un matrimonio. No dirá, ¿qué tiene que ver? Mientras más nos demos a los demás, al prójimo, más fácil va a poder ser darnos a nosotros mismos en esa persona en el día a día. Y en esto sobran ejemplos de matrimonios santos que se dieron a los demás, a los pobres, a los enfermos, y que así les fue más fácil darse uno mismo. Exactamente. Y recordar, como último punto, que es muy bueno reflexionar siempre en lo siguiente. Provenimos, tanto el esposo como la esposa, de una familia, de familias distintas, pero el esposo y la esposa en el sacramento forman una nueva célula. Y esa célula debe nutrirse mucho. La memoria, los recuerdos, como decía Melissa, también las experiencias, no solamente pensar que educamos o que les tenemos que dar cosas materiales y sustento y educación a nuestros hijos, también tenemos que ir dándoles aquello que no se ve. Entonces, el recuerdo, el educar la memoria, el educar sus experiencias, incluso sus propias anécdotas entre los hermanos, en la casa, con la comida de un domingo, con un cumpleaños preparado sencillamente, pero con los más importantes que es la familia, no hacia el afuera primero, después obviamente tenemos las obras de misericordia, como decía Melissa, ¿no? Pero en las cosas de la familia siempre tratar de mirar más hacia adentro. Así como hablábamos del egoísmo, ¿no? Al principio decíamos, bueno, hoy el egoísmo nos está marcando como ahí el síntoma principal del quiebre matrimonial. Bueno, de alguna manera vamos a dar vuelta a esto y decir, bueno, sí tenemos que tener
como para decirlo de alguna manera, un cierto egoísmo para con el adentro, digamos, no dejar que nada entre que rompa esa nueva célula, que rompa esa tradición que se está formando, esos rituales familiares que se están formando, ser muy celosos en el cuidado de lo que dejamos entrar, ¿sí? Al matrimonio primero y principal, ¿sí? Que es la primera prioridad, y luego a la familia que se está conformando con los hijos. Y les dejamos un último consejo práctico en relación a lo que dijo Cintia recién. Escribir el día a día de la familia, no hace falta que sea todos los días, pero un cuadernito donde escriban a mano los esposos, pero también los chicos, los momentos más importantes de nuestra familia. Les aseguro que uno después los lee y realmente no solamente recuerda, sino que da gracias a Dios por todo lo que ha pasado y por todo lo que hemos pasado juntos. Creo que no solemos tomar dimensión de lo que significa realmente hacer familia y vivir así, con ese orden que decía Cintia, el matrimonio ante todo, los hijos después, y bueno, en el cielo veremos, si Dios quiere, los frutos de tanto esfuerzo. Así que muchísimas gracias, Melissa, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio, y como siempre les decimos, si les gustó, bueno, les pedimos que nos lo hagan saber, que nos dejen sus comentarios, sus propuestas de futuros temas, y por supuesto, compartiendo nos ayudan muchísimo. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Una Mamá Come Libros en Instagram y Casa de Oro Familia en Instagram y en YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.